Bienvenidos al pueblo que Dios levantó en estos postreros tiempos para dar los últimos mensajes de amonestación al mundo antes de destruirlo. En armonía con otras profecías del fin, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 también nos ubica en un contexto universal y final. El carácter cronológico y universal de su contenido enmarca la época de la segunda venida de Cristo. Son los últimos mensajes que Dios da para que la tierra entera sepa que ha llegado la hora en que Dios ha decidido dar el golpe final al reino del mal. Aquellos que los proclaman están representados por esos tres ángeles que revelan el origen divino y celestial del mensaje. Debemos prepararnos para dar este mensaje porque este mundo no pasará sin una gran confrontación. Lo vemos en Apocalipsis 13, 14 al 18 y en el tercer mensaje angélico de Apocalipsis 14. La gloria de Dios llenará la tierra de tal forma que todos puedan verla, pero sin que la mayoría se convierta al Señor. Lo vemos en los primeros 5 versículos del capítulo 18 del Apocalipsis. Por esa razón, los hombres y todas sus obras serán destruidas. Apocalipsis 21:1, 2 Pedro 3, versículos 7 y 10 al 13. Pero ¿cuándo ocurriría todo esto? ¿Podrían saber los hombres exactamente cuándo se iniciaría el tiempo del fin del que habló el profeta Daniel en el capítulo 12 y el versículo 4? Sí, por supuesto. Nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Antes de destruir el mundo antediluviano, Dios envió a Noé para anticiparlo durante 120 años. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, envió un mensaje administrado por ángeles a través de Lot. Antes de destruir otras ciudades antiguas, lo anunció a través de sus profetas, inclusive la destrucción de la vieja Jerusalén. Antes de destruir el mundo, tendría un pueblo que lo anunciaría por toda la tierra, Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿No daría suficiente tiempo el Señor para que su anuncio llegase a todos los confines de la tierra? Mateo 24, 14. El primer mensaje angélico se dirige a un mundo secularizado, que ha perdido el temor de Dios. Ese mundo comenzó a formarse a partir de la Revolución Atea de Francia al concluir el siglo XVIII. Luego de haber sido amenazados por más de un milenio con las amenazas horribles de un tormento eterno que no está en la Biblia, sino que provino del paganismo, los hombres decidieron buscar otra explicación. Fue entonces que apareció Darwin con su teoría del origen de las especies. Nosotros no provendríamos de la creación de Dios, sino de una evolución cuyo antepasado más cercano habría sido el mono o el gorila. ¿Y quién iría a rendirle cuentas a un gorila por lo que hizo en esta vida? A partir de entonces, millones fueron al otro extremo y perdieron el temor de Dios. Por eso, el primer mensaje angélico comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Fue en ese entonces que nació la iglesia adventista. Dios levantó nuestra iglesia para contrarrestar el ateísmo secular que le niega a Dios su autoría en esta creación. También captaron nuestros pioneros guiados por Dios,
que el escepticismo secular provenía del hecho de que se había abandonado la observancia del día que conmemora la creación, el séptimo día, sábado. Y vieron que el temor de Dios está relacionado con la importancia de guardar los mandamientos divinos ante la realidad del juicio de Dios. Dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, sea buena o mala. Capítulo 12, versículos 13 al 14 del sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Llama la atención el hecho de que Juan se refiere al primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 como otro ángel y no como primer ángel. Se sabe que se trata del primero de los tres ángeles que proclaman los últimos mensajes que deben ser dados al mundo, porque los dos siguientes son mencionados como segundo y tercer ángeles. Apocalipsis 14:8 y el versículo 9. Pero ¿por qué habría de mencionarlo como otro ángel y no como primero? Sin duda, para conectarlo con el mensaje del ángel que había visto antes en la descripción de su libro. El ángel anterior que Juan había visto en visión era el que tocaba la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. Las trompetas son juicios o castigos de Dios que caen sobre el mundo, según ya vimos al estudiar los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. La séptima corresponde al juicio final. Aparece en Apocalipsis 11 los versículos 15 al 19. Durante esa última trompeta, el Padre y el Hijo asumen el reino del mundo y se enfrentan con las naciones que se rebelan contra él. Es el tiempo de juzgar a los muertos, de dar la recompensa a los fieles y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo esto se da en el contexto de una puerta que se abre en el templo celestial y que comunica al lugar santísimo, el lugar del trono de Dios y de su juicio. Ha llegado tu ira, dice el ángel que hace sonar la trompeta, la séptima trompeta. Es decir, el tiempo de juzgar. Versículo 18 del capítulo 11. Ha llegado la hora de su juicio, Apocalipsis 14:7. Repite el otro ángel, el primero de los tres últimos. Los ancianos de la corte celestial se postran y adoran a Dios porque asume su reino sobre este mundo, Apocalipsis 11:16. Asimismo, el mensaje del primer ángel reclama la adoración del Creador a todos los habitantes del mundo, porque ha llegado la hora del juicio. Apocalipsis 14:7. En otras palabras, el mensaje de esos dos ángeles, el de la séptima trompeta y el del otro que es el primero de Apocalipsis 14, son complementarios y corresponden al tiempo del fin. Los tres mensajes angélicos, por otro lado, forman un todo compacto y, por consiguiente, todos ellos están relacionados con el mensaje de juicio del ángel anterior. El tercer ángel advierte a todo el que adora al anticristo, representado por una criatura terrenal impostora, que va a sufrir las plagas finales donde se consuma la ira de Dios. Es el día de tu ira, dice el ángel de la séptima trompeta. La caída de Babilonia del segundo mensaje angélico, que aparece en el capítulo 14 y en el versículo 8, está también ligada a la destrucción de los reinos de este mundo para cuando el Señor y su Cristo o ungido Rey asuman durante la séptima trompeta el reino del mundo. En esa época se abre el lugar santísimo del templo y se ve el arca del pacto
que contienen los 10 mandamientos. Los que obedecen al mensaje de los 3 ángeles guardan los mandamientos de Dios en armonía con esa visión celestial. Apocalipsis 14:12. Pasemos al segundo mensaje angélico. Se dirige ahora a un mundo religioso apóstata que ha abandonado la ley de Dios y ha caído en la corrupción final que requerirá la intervención de Dios para destruir este mundo para siempre. Ese mensaje se expresa así: ha caído la gran Babilonia que hizo beber a todas las naciones el vino excitante de sus adulterios. Babilonia es una ramera que representa la iglesia apóstata de Roma. Se ve su prostitución en su idolatría abominable y en su unión con los gobiernos de este mundo. Su nombre es el de Babilonia, significa confusión. Y nos hace recordar la historia de la Torre de Babel que ilustraba la manera en que los hombres trataron de emanciparse de Dios. El mundo era joven en aquel entonces y no estaba maduro para la cosecha final. Allí Dios confundió su idioma y la coalición para construir la torre se dispersó. Pero en el fin del mundo se le iba a permitir al diablo unir las iglesias y religiones que rechazaran el llamado a glorificar al Creador, guardando sus mandamientos, en especial el cuarto que requiere la observancia del día del Creador. Su rebelión contra Dios durará poco tiempo. Se verá en un pacto profano que intentará exaltar una vez más los principios y prácticas de la falsa religión. Esto se ve en el Apocalipsis en el capítulo 17. Diferentes a los otros 2 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, este segundo mensaje no se lo describe como proclamándose en alta voz. Al comienzo del conflicto con el secularismo, las autoridades religiosas se sentirían calumniadas. Buscan al final revertir su imagen ante el mundo. Pero cuando las religiones logran finalmente un acuerdo entre ellas sobre puntos comunes y engañan a las autoridades civiles para imponer su voluntad sobre el mundo, entonces el mensaje del segundo ángel se fortalecerá con el poderoso testimonio del ángel de Apocalipsis 18. La tierra entera se llenará de la gloria de Dios, de tal manera que el refugio de la mentira será expuesto. Tomo como figura el capítulo 28 de Isaías, los versículos 16 y 17. Así como la corrupción interior de Roma y de todas las religiones que se unen a ella, todo eso será expuesto. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. La unión babilónica que conduce a la gran apostasía final del mundo será lograda mediante engaño. El poder milagroso de los demonios tendrá éxito en engañar al mundo entero para unirlo bajo la bandera de la rebelión. Lo vemos eso en el capítulo 16, los versículos 13 al 14.
La corrupción que trata de cubrirse bajo el título de Santa Sede no puede esconderse más. En lugar de llamar al príncipe altivo blasfemamente Santo Padre, como lo hacen los habitantes de la tierra, Dios lo llama hombre de pecado y advierte que lo destruirá con el resplandor de su venida. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulos 2, versículos 7 al 8. La línea de ratas, entre comillas, por la cual tantos asesinos, ladrones y abusadores morales pudieron encontrar refugio en Roma, no servirá más como escudo contra la justicia civil o religiosa. Su suciedad saldrá a la luz y su corrupción moral y demoníaca será denunciada junto con el llamado patético que encontramos en Apocalipsis 18, los versículos 4 y 5. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. ¿No estamos viviendo ya en esa etapa final de la Babilonia moderna? ¿No están las iglesias y religiones uniéndose en programas y doctrinas comunes? ¿No está saliendo a la luz ya una considerable cantidad de su corrupción interior? Tanto despliegue de santidad exterior no sirve para esconder su suciedad interior. En una época en la que se extienden llamados a unirse en una dimensión global, Dios nos llama a salir y no involucrarnos en los principios y prácticas que están en oposición al Evangelio. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Isaías 52, 11, y vemos algo semejante en 2 Corintios 6, 14 al 17. El tercer mensaje angélico se dará en un contexto de gran confrontación final. Justo cuando el anticristo logra que las naciones impongan su día de reposo que no es el que Dios ordenó y que lo reconoce como creador, Dios levanta un pueblo para denunciar la impostura. Por un lado estará la amenaza del anticristo al que apoyan las naciones, que consiste en morir por inanición. No se les permitirá ni comprar ni vender a menos que acepten la marca de autoridad impostora. Por el otro lado estará la advertencia divina del tercer mensaje angélico de que los que no reciben el sello de Dios serán atormentados en el lago de fuego que devorará a los adversarios. El sello de Dios, según vimos en otra lección, está en su ley, más definidamente en el cuarto mandamiento que ordena reconocer a Dios como creador guardando su día, el séptimo de la semana, que es el sábado. ¡Qué tremendos mensajes nos ha confiado Dios para dar al mundo! Quiere salvar a muchos de los engaños del secularismo y de una religión apóstata que lo honra de labios, pero no de corazón. La prueba está en que ninguno de los dos extremos guarda sus mandamientos. Y el apóstol Juan declaró que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Por esa razón serán destruidos. Nada que no honre a Dios guardando sus mandamientos merecerá vivir para siempre. Porque el propósito de nuestra creación es glorificar en gratitud a quien nos creó. Y eso es posible a pesar del pecado, porque el precio de nuestra ingratitud fue pagado en la cruz del Calvario. Unámonos a la corte del cielo, alabando al Creador y al Redentor
por la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros y que su Hijo redimió por su sangre.